En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenido Luis Fraile a tu programa regalón, conocido también como Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de radio Las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó hasta Punta Arenas. A ver, Copiapó 101.3, Punta Arenas 98.7. Si voy al medio, ahí como por San Felipe Los Andes, Calle Larga 102.3. Hasta Osorno 91.1, hasta La Serena y Coquimbo, Peñuela 100.3. Aquí en Santiago de Chile, la región metropolitana, somos 92.1. El WhatsApp de Chile Público en su temporada número 9 más. Hoy, ¿qué vamos a hacer para los 10 años, Lucho? Hay que hacer algo para celebrar los 10 años Chile Público. Más 569-8868-4923. Ahora la radio también la puedes ver. Radio Agricultura a través de su YouTube Live. También el canal 182 en Sapin TV y el canal 143 en GT. Como es tradicional, los días martes ya está en el estudio. Está como para músico de Quilapayún hoy día vino vestido Carlos Minami. Buenas noches. Hola. No, fue una casualidad. No fue nada, ningún tipo de producción, ni menos un asesor de imagen. No, nada, fue porque lo que se me ocurrió. Pero trato en general de que las cosas tengan alguna mínima combinación. Pero hay cuestiones que no funcionan, hay cuestiones que no funcionan. Esto me pareció bueno. Está como para el día de lluvia, más de negro. ¿Fans de los Quilapayún, sí o no? Sí, además eran amigos míos. Amigos míos. Pero entre los Quilapayún, te puedo decir, además tengo un gran con los Quilapayún tengo un gran recuerdo porque estaban en mi casa el día 4 de octubre de 1988, la víspera del 5 de octubre, cuando como a las 7 de la tarde se cortó la luz. Y que bueno, había todo tipo de sospechas respecto a lo que podía pasar. Pero bueno, esto va a contarte que soy amigo de los Quilapayún y particularmente de Eduardo Carrasco. ¿Canción favorita de los Quilapayún? Canción favorita. A mí me gustaban mucho las de la primera onda, las de la Revolución Española, por ejemplo. El Ejército del Ebro, cantaban varias tenían un álbum sobre, o no sé si era Rolando Alarcón, pero ellos cantaban también, la del tomate era de los Quilapayún. Vía Zoom, la secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Luz Poblete, bienvenida a Chile Público. Muchas gracias, un cariñoso saludo desde acá a la distancia a todos los auditores de Chile Público. ¿Usted escuchaba Quilapayún ¿Usted escuchaba Quilapayún o definitivamente esa no era su onda? No, sí, la escuchaba. ¿Sí? Escuchaba Quilapayún, Los Jaivas, me encantan. No tengo una canción favorita, no me preguntes, porque yo escucho de todo tipo de música. En general, me gusta mucho escuchar todo tipo de música. Yo tengo una anécdota con los Quilapayún, que por supuesto ellos no tienen ni idea. Yo era un joven de 22 años, recién egresado de licenciatura en Historia en la Universidad Católica. Y se fue de prenatal Magdalena Piñera, hija del en ese entonces candidato Sebastián Piñera, profesora de historia en el Verbo Divino. Yo estaba haciendo clase en la universidad, no sé si existe todavía, parece que ahora se llama el Alba, en la Universidad Pedro Valdivia. Y el director de carrera era también director del departamento de historia en el Verbo Divino. Ojo que yo estudié historia y no pedagogía en historia, que son, para los que no cachan, son cosas distintas. No tenía ápice idea de pedagogía, como tratar a un cabro chico. Y el director me dice, oye, se nos va la Magdalena Piñera, la profe, ¿por qué no te presentáis? Y le digo, no, sí, a mí los colegios no es lo mío, los cabros chicos, no. Y dice, ya, porque necesitamos una persona, y tú como que tenías el perfil, anda para allá. Bueno, fui a un par de entrevistas porque me sentí comprometido con quien me había dado mi primera pega. Y, cuento corto, terminé como profesor de historia en el Verbo Divino.
chiquillos que tenían 18 y 19. Como dice Nicolás Zaguirre, no lo digo yo, con los idiotas del verbo de ir. Ojo, yo tenía 22 o 23, los chiquillos tenían 18 y 19. Un par de esos me los encontré en unos carretes, la diferencia era poca. Y para una de las clases, estábamos viendo Chile siglo XX, se me ocurrió poner la cantata de Santa María. Quedó la crema en el colegio. Pero quedó la crema, ustedes no se imaginan. El profesor comunista, no sabían que yo no era comunista, pero el profesor comunista de Historia Nuevo, que les puso a mi hijo la cantata de Santa María en el colegio, tuve que ir a darle explicaciones al director de educación media, al director del departamento, a la junta estudiantil, no sé, directiva que tenía, y a un par de apoderados que inmediatamente me pidieron reunión. Así que tuve que darle explicaciones como a 10 personas por poner la cantata de Santa María en el verbo divino. Yo creo que nadie me creyó que yo no era comunista. Siempre diverso, ¿eh? Siempre diverso. Ya. Dicho eso, día domingo, 1 de junio. Qué bueno que ahora las cuentas, a propósito de que yo tuve que rendir cuenta a los apoderados del verbo divino, el presidente también le rindió cuenta al país como es tradición, ya no el 21 de mayo, insisto, qué bueno que sean actos separados porque como que se confundían los temas, en la que fue su última cuenta pública. Creo que esa de partida es de las mejores noticias, ¿no? Su última cuenta pública, una de las cuentas públicas más breves en términos de duración. Las cuentas públicas son bien particulares. La primera, cuando entran los presidentes, y la última. La primera es una exposición casi de la campaña. Es una extensión de la campaña y del programa. Las últimas se supone que es para ir cerrando los temas. A mí me quedó un poco eso de ir cerrando temas, me quedó un poco en el aire, tal vez. ¿Ah? Imagino que ustedes también estuvieron pendientes de la cuenta pública. Me quedó un poco en el aire eso de ir cerrando temas. No vi más allá de que, sí, que faltó el énfasis en esto. Más allá de esas cosas, pero me faltó como la conclusión un poco. ¿Ah? Creo que un libro abierto. A lo mejor porque vamos a tener Gabriel Boric 2. Puede ser, si el presidente además es tan joven. Y también me quedo con la sensación de que Gabriel Boric es una persona, no sé si 180, no una persona, un personaje político. No sé si 180 grados distinto al que fue electo, pero a lo menos 150. Carlos Domina. Bueno, efectivamente es la última cuenta. Tiene mucho de balance y creo que, como mucha gente lo ha notado, tiene también un guiño hacia el futuro, en el sentido de que cerramos acá, pero quizás dejamos abiertas las cosas para adelante. Yo creo que eso estaba presente. Creo que es claramente un presidente más maduro, un presidente que además tiene mucha capacidad histriónica, se para bien, habla bien, no se equivocó con ninguna cifra. Y mostró, yo diría que una primera conclusión: este es un país que no se está cayendo a pedazos como algunos veces. O sea, es un país que está lleno de problemas, como tantos otros países, pero no es un país que se esté cayendo a pedazos, un país que puede mostrar que ha hecho algunas cosas. Es cierto, además en 4 años un gobierno, cualquier gobierno, del signo que sea, siempre va a tener cosas para mostrar. A mí me parece que este gobierno tiene algunas cosas para mostrarte: el tema de las 40 horas, un aumento importante del salario mínimo, tiene el copago cero en FONASA, tiene la reforma de las pensiones, a la cual el presidente le sacó mucho lustre, y con razón, porque creo que es la expresión, como él mismo dijo, de una buena política. Dijeron que había sido la reforma más concertacionista de los últimos años. Sin lugar a dudas, yo creo que, para ser bien franco, yo creo que en tiempo de concertación de repente se podría haber hecho algo mejor que lo que se hizo ahora, porque esta es una reforma que significó también mucha renuncia, y a mí entonces creo que lo esencial es eso: es un presidente que es más maduro, un presidente que tiene las heridas de algunos de los golpes que ha recibido. Hizo una cierta autocrítica. Creo que rompió definitivamente con el tema de los 30 años. Dijo que aquí lo que no se había sabido entender era justamente los avances que las personas también valoraban en todo el periodo anterior. Alabó la gestión del presidente Piñera en pandemia.
Cierto, eso lo había hecho, no es una novedad, lo había hecho. Ahora, dentro de las cuestiones que yo creo que son parte débil de la cuenta, uno, el tema de reformas políticas. Lo hemos dicho tantas veces, que la reforma política es una cosa sustancial para darle legitimidad al espacio público, darle legitimidad a los partidos políticos, particularmente al Congreso. En eso yo creo que la cuenta fue bastante deficitaria. Habló de crecimiento, pero es cierto que tampoco dijo nada muy importante acerca de cómo retomar el crecimiento, cómo salir del estancamiento. Entonces, creo que en eso el presidente queda un poquito al debe. Y a mí, yo tengo una duda así más fundamental. Yo creo que es muy importante que los presidentes sean capaces de ajustarse a las condiciones, no ser obcecados en una cierta idea. Ahora yo creo que cuando uno cambia tan radicalmente, tú dijiste 150 grados, pero cuando un presidente cambia tan radicalmente, yo creo que se requiere una explicación más fundamental. Se requiere una explicación que a mí no me gustó cuando él dice, no, los motivos que nos llevaron a la política siguen intactos. No siguen intactos. Yo creo que los motivos han cambiado muy fundamentalmente, y en eso yo creo que el presidente es políticamente hábil, pero creo que le faltó también algo más de autocrítica, algo más sobre todo de justificación, porque si el giro va a ser puramente un acomodo a las circunstancias, claro, el país puede dudar de si puesto una vez en otras condiciones no va a volver a comportarse más o menos de la misma manera como lo hizo antes. Entonces yo creo que en eso hay también un problema de consistencia. Hubo dos anuncios, además, que a lo mejor no marcan tan profundamente la marcha del país, pero son especialmente simbólicos. Uno tiene que ver, simbólicos para el sector del presidente. Uno tiene que ver con el proyecto de aborto y otro tiene que ver con el cierre de Punta Peuco. Mira, respecto de los dos, yo creo que a mí me parece que es legítimo que el presidente haya presentado ese proyecto sabiendo que no están los votos en el Parlamento. ¿Cuál de los dos? Aborto, el otro no va por el Parlamento. Te voy a hacer un comentario respecto al otro. O sea, a mí me parece que además es un signo de intolerancia lo que hizo, por ejemplo, Kaiser de retirarse. O sea, y en eso yo comparto plenamente la invocación que hizo el presidente. Chicos, discutamos, veamos cómo las cosas pueden avanzar, que se expresen las distintas opiniones. Yo siempre pongo el ejemplo. En Francia la discusión sobre la ley de aborto fue una discusión muy controversial en su momento. Finalmente se aprobó con una amplísima mayoría. Estamos hablando de hace 50 años atrás, el 74. Este año 2015, no sé si finales del 2014 o 2015, el aborto entró en la Constitución francesa, apoyado prácticamente por la unanimidad de los parlamentarios, incluido la extrema derecha. Entonces, ¿eso qué es lo que muestra? Que las cosas van avanzando, y me parece a mí que la discusión sobre aborto tiene que ir avanzando, así como avanzó la discusión en su momento sobre divorcio, también la discusión sobre filiación. No nos olvidemos que aquí había gente que pensaba que no había que discutir el tema de filiación, que pensaban que los niños que nacen fuera del matrimonio son niños guachos y punto, y que se quedaran como guachos. Entonces yo creo que eso es hacer avanzar las cosas. En el tema de Punta Peuco yo tengo bastante reserva, porque es un penal que tiene una capacidad para 130 personas. Hay 139 personas cuyo promedio de edad está entre 76 y 78 años. Entonces yo francamente veo muy difícil que se pueda concretar el anuncio presidencial. No veo exactamente cómo lo van a hacer. La presidenta Bachelet en su momento también intentó... La presidenta Bachelet yo creo que hizo una declaración, no se dio cuenta de que lo que anunció el presidente Boric era distinto a lo que ella intentó. Ella intentó cerrar Punta Peuco. Sí, intentó cerrar. No, pero el ministro de Justicia se negó. Aquí no, exactamente, pero aquí no se está planteando cerrar Punta Peuco. No. Aquí se está planteando transformarlo en un penal común. ¿Eso qué es lo que significa? Que tiene que haber una población mixta, condenados por delitos sobre derechos humanos, asesinos y narcotraficantes. Exactamente, y delitos comunes. ¿Cómo se va a hacer eso si el penal está sobrecargado? Habrá que, no sé muy bien cómo lo van a hacer. ¿Se está metiendo en un problema gratis el presidente? Tengo la sensación de que fue un anuncio que no está suficientemente bien reflexionado. Tengo la sensación. Tú al inicio dijiste es un presidente más maduro, pero tira dos proyectos, No, lo del aborto me parece que no tiene nada que ver con inmadurez. Creo que es correcto lo que el presidente hizo de hacer avanzar la discusión, porque son temas de sociedad, son temas que requieren de una maduración que es necesariamente lenta, y claro, el proyecto está ahí y se podrá retomar el próximo periodo, y a lo mejor van a pasar más de un periodo, pero a mí me parece bien que una cosa que aunque sea de largo plazo
en algún momento hay que comenzar, digo, está bien. Entonces no metería en el mismo saco las dos cosas. Lo de Punta Peuco me parece que tiene problemas por la razón que digo. Es un penal que tiene capacidad para 130 detenidos, tiene en la actualidad 139, muchos de los cuales, o varios de los cuales son personas ancianas que están incluso dementes. Luz Poblete, luz de Chile Público, luz de San Sebastián también. Imagino pudiste seguir la cuenta del presidente. Yo destaqué esos 2 puntos. No sé si a ti te parecen que son los que terminaron brillando, porque yo sé que las cuentas públicas son largas, hay harto anuncio, pero al final creo que la cuenta termina en el sentido mediático, destacándose finalmente por el proyecto de aborto y por el cierre de Punta Peuco. Mira, fíjate, primero un análisis como general, ¿no? Creo que parte y termina mal el discurso de la cuenta pública. Primero porque al inicio hace como esta especie de reivindicación del 18 de octubre, cuando nadie quiere ver el estallido social de nuevo desfilando a los encapuchados adentro del Congreso Nacional, como lo vimos en su oportunidad. Nadie quiere mucho recordar los 2 procesos constituyentes fracasados y los cuales tuvo paralizado al gobierno prácticamente en los 2 primeros años de gobernanza, en este caso de gobernabilidad y de estabilidad tan necesaria, como que no reaccionaba, como que no despertaba, se paralizó prácticamente. Luego tiene un cuerpo de discurso que él hace muy bien, muy sentido, su retórica sabemos todos que es muy buena, con harto guiño a la capacidad, desde su punto de vista, ¿verdad?, a la capacidad de este gobierno de llegar a grandes acuerdos como los acuerdos en materia de seguridad, que sabemos todos que fue un vuelco absoluto a su programa de gobierno, algo que, como bien decía Carlos, yo no sé si la ciudadanía que lo escucha, ¿verdad?, le cree respecto de su real convicción de haber volcado hacia la preocupación por la seguridad, dado que es una prioridad nacional. Hay una acomodo de la circunstancia, entonces, no un cambio de pensamiento. Exacto, a eso es lo que voy. Que es la duda que por ejemplo, tiene Carlos. Yo tengo la duda también, fíjate. Si él se acomodó, se adaptó, no le quedó otra que darle un vuelco al programa, como le pudo haber pasado en su momento, que uno podría analizar también a propósito del terremoto del 2010, a propósito de la pandemia con el segundo gobierno. O sea, sabemos que a todos los gobiernos les toca a veces circunstancias inesperadas que los obliga a dar vuelcos de timón. Pero una cosa es hacerlo por convicción y por el bienestar de Chile, porque tienes que darle estabilidad, y otra cosa es hacerlo por acomodación y ojalá la vida te diera otra oportunidad para hacerlo totalmente distinto o volver a tu esencia, como tuvo la posibilidad Michelle Bachelet en un segundo gobierno que fue mucho más de izquierda que el primero, como él mismo dice, como dijo en una oportunidad cuando fracasa el primer proceso constituyente, el mismo presidente Boric, y dice, bueno, pareciera ser que el pueblo no entiende los tiempos que corren, ¿no? Ya vendrán otros tiempos entre que esto se entienda. Como estamos demasiado a la vanguardia. Ellos van demasiado pueblos adelantados. Yo creo que se pasan 10 pueblos, no que estén 10 pueblos adelantados, cosa que es distinto en el análisis, ¿no? Pero hay que reconocerle que efectivamente él pasa por los logros. Evidente, su última cuenta pública tiene que tratar de sacar el raspado de la olla de aquellas cosas que sí le han resultado, y además reconoce que le han resultado porque la oposición y este Congreso Nacional, porque lo nombra varias veces, ¿verdad?, gracias a ellos, gracias a los grandes acuerdos, logra sacar leyes y avanzar en materia de seguridad, y logra avanzar en lo que va a ser emblemático de su gobierno, que es la reforma de pensiones. Ahora, una reforma de pensiones que no tiene nada que ver con el proyecto inicial que ellos aspiraban, digamos, y así todo lo logra sacar acá, a contrapelo de su mismo sector y de sus coaliciones, pero sí en favor de todos los chilenos, y creo que le saca brillo, al menos en el discurso, y es una realidad, es un hecho, de que esa reforma la sacó adelante. Y luego en más, creo que el cierre fue débil, porque cuando el cierre solo le habla a su nicho, como que se vuelve a cerrar, hablándole a su tribu, ¿no?, a ese 30% en año de elecciones. No sé qué tanta ventaja le puede sacar a eso
si no es a su candidato, que puede ser del Frente Amplio, en este caso Vinter, pero no creo que le haga bien a la primaria que se viene a puertas de una primaria de su sector, cuando no quieres tocar temas tan sensibles o tan tensos, o a lo mejor sí, porque como la primaria es de nicho, el que pueda pensar que va a avanzar en el tema de abortos parte de su programa. Yo tampoco soy de la idea de que, bueno, si las cosas se ponen arriba, una cosa es ponerlas arriba de la mesa y otra cosa es darle discusión inmediata, porque le podéis poner urgencia, pero urgencia sabemos que es, si el presidente de las mesas, digamos, no quieren ponerlo en tabla, no se pone. Entonces también es un guiño un poco engañoso, porque sabe que no tiene la mayoría en ninguna de las cámaras como para poder avanzar en la discusión sobre el aborto. Entonces, sí, lo tira al populacho, lo encuentro un poco como más en eso, hablarle a su tribu, sin nada que vaya a avanzar. Yo creo que queda mal, incluso con los suyos, si es que esto no avanza. Y en términos de Punta Peuco, bueno, ya lo decía Carlos, o sea, yo no sé si ustedes han ido, yo por la descripción de un grupo importante, especialmente de hijas y nietos de militares que hoy día están encerrados en Punta Peuco, en las condiciones, pero paupérrimas que en las cuales están, son realmente indignas, inhumanas, y eso no solamente para este centro penitenciario, sino que para cualquiera a lo largo de Chile. Creo que ahí estamos al debe, con cárceles que no por ser de delincuentes, incluso de crimen organizado, tienen que ser indignas. Creo que son cosas totalmente distintas y yo creo que estamos al debe en tratar de reutilizar una cárcel. El presidente dijo, y no tener que armar otras y subirle el nivel a las cárceles. Más allá del problema logístico, que yo creo que Carlos tiene razón, hay un problema logístico de que son un promedio de edad cercano a los 80 años, ya está sobrepasada la cárcel, pero más allá del problema logístico que existe, es un dato objetivo. El presidente claro, dice... El presidente dice una cosa relevante para justificar finalmente la transformación de Punta Peuco a una cárcel común. Dice, fue una cárcel para otros tiempos y hoy día no hay nada que justifique esta cárcel especial. Bueno, yo creo que es su visión también de las cosas. O sea, si las cárceles... Recordó el cierre penal Cordillera de parte del presidente Piñera. Sí, claro. Y lo hizo a contrapelo de su sector. Y eso fue un cierre de verdad. Ese fue un cierre. Sí, claro. No, créeme que... Si aquí lo de Punta Peuco, la Fuerza Armada déjame decir una pura cosa. Si uno dijera, si el presidente hubiese anunciado el cierre, como hizo el presidente Piñera con el penal Cordillera, no iría perfecto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que los internos que están en Punta Peuco, los 139, tienen que ser redistribuidos en otras cárceles del país. Claro. Pero no dijo eso. No. Lo que dijo es que se va a dejar de ser un recinto especial. El ministro Gajardo explicó muy bien de que en las condiciones actuales no se puede estar cerrando penales. Lo que hay que hacer es abrir nuevos penales, por tanto entonces no se va a cerrar. Entonces mi tema es cómo se hace para transformar un penal que está constituido, que está sobrecargado, que tiene más de 139 personas, allí donde caben 130, y en donde hay solamente condenados por delitos contra los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Creo que una de las posibilidades, yo lo digo, sé que políticamente es muy incorrecto, pero yo lo digo, yo pienso que las personas que son enfermos terminales, algunos de los cuales tienen Alzheimer, no saben ni siquiera por qué están ahí. Esas personas deberían morirse en sus casas. Yo por lo menos creo en eso. Exacto. Oye, Carlos, ya hay un proyecto de ley para eso. Yo sé que, ¿sabes lo que pasa, Luz? Este es un tema súper complicado, súper difícil. Si uno conversa con las organizaciones de derechos humanos, lo que yo estoy diciendo aquí, te queman, les parecería simplemente me linchan, ¿ya? Pero es lo que yo negacionista, creo. Es el mismo argumento que yo tuve para votar en contra de la pena de muerte. Yo voté contra la pena de muerte. Correcto. Porque a mí me parece que el Estado tiene que tener una cierta conmiseración, no puede actuar, no puede ponerse en el mismo nivel que los asesinos, que los homicidas que matan personas. Con ese mismo argumento, yo creo que en algún punto puede haber conmiseración, en algún punto además, el castigo es castigo en la medida en que la gente lo siente como tal. Si hay personas que ya no tienen idea dónde están, yo digo, ¿cuál es la razón de que tengan que morir en cárcel? Ese es mi particular punto de vista y creo que sería la manera de hacerlo, pero tengo serias dudas de que las cosas puedan pasar de esta forma. Había un análisis, un estudio respecto de las personas sobre 75 años que están en cárceles y claro, el 90 y algo % eran las personas de Punta Peuco. En las otras cárceles no hay personas arriba de 75 años.
uno no encuentra personas. O sea, lo que pasa es bien complejo el tema, porque es cierto que yo diría como la jurisprudencia a nivel internacional, particularmente el derecho de los derechos humanos, está perfectamente establecido de que hay delitos que son imprescriptibles, y que tienen que ser objeto de condena. El delito no prescribe. El delito no prescribe. Esa persona sigue presa hasta el día que se muere. Wow. No, es que son cosas distintas. Que el delito no prescriba es distinto que la persona pueda morir en su casa. O sea, a esa persona no es que el Estado le diga, hoy día usted es inocente, hoy día usted está libre. Claro, yo lo diría así, muera como en su casa. Muera en su casa con arresto domiciliario. Exacto, eso es. Es que eso es. Y la ley que está, y el proyecto de ley que está hoy día, entiendo, en el Senado, dice eso, que sobre los 75 años y solo demostrable una enfermedad terminal, o en este caso una insanidad como tipo Alzheimer, que como dices tú ya no se recuerda nada, pudiesen terminar su condena hasta el día de su muerte en su domicilio. No es nada más que eso. Nadie habla de la pena, de amnistía, de conmutación, solamente conmutación, nada de eso. Y además que ojalá sea una regla general para toda la población carcelaria. ¿Qué sentido tiene, con lo sobrepobladas que están, que un enfermo terminal, hombre o mujer, esté hoy día ocupando un espacio en la cárcel en condiciones indignas? Insisto, no solamente Punta Peuco, sino que todas las condiciones en las que viven los seres humanos. O sea, ¿qué rehabilitación podemos hablar ahí? ¿Qué reinserción? ¿Qué nada? Cuando las condiciones son realmente paupérrimas en las que viven. Poder realmente alivianar un poco la población carcelaria, al menos con personas que están con enfermedad terminal o con demencia senil sin recordación alguna. Además, en muchas legislaciones del mundo está establecido que las personas de 75 años condenadas por delitos comunes no van a la cárcel. En muchas partes del mundo. Creo que por de pronto en Argentina. De hecho en Argentina, eso es mismo te iba a decir, de hecho en Argentina existe esta ley incluso con los condenados de lesa humanidad. O sea, justamente lo que está pidiendo Chile o un grupo en el Congreso con esta ley humanitaria, que en realidad es humanitaria para todos, para la población carcelaria universal, no solamente para los de Punta Peuco, Cordillera o Colina o lo que sea, sino que para todos. Es porque existe en legislación comparada donde han ocurrido este tipo de hechos, sí existe la ley de cumplir condena en domicilio cuando hay una enfermedad terminal. Creo que el minuto, mira, dado que ya planteó el tema el mismo presidente de la República, quizás vale la pena revisar lo que estamos conversando acá, que es respecto a las condiciones en las que viven una población anciana prácticamente, con la mayoría hasta con enfermedades terminales, que pudiese alivianar para hacerse cargo de la promesa que acaba de hacer. Vamos a hacer una pausa comercial, amigo Lucho Fraile. Seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta con más Chile Público, municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también, por supuesto, la nueva app de Radio Agricultura. Carlos Ominami, también Luz Poblete conversan este día martes, como es habitual, ¿no es cierto?, aquí en Radio Agricultura. Queridos, preguntarles también por otros temas que me parecen relevantes de la cuenta pública. Yo tengo la impresión, ustedes por favor están en contra o a favor, yo tengo la impresión de lo que más puede exhibir este gobierno en términos positivos. Lo que más puede exhibir este gobierno son niveles de normalización. Yo siento que efectivamente Chile estuvo demasiado mareado. Podemos discutir las razones por las cuales estuvo mareado, que yo creo que son los mismos responsables que ahora ayudaron a la normalización, pero no es menor. Yo siento que hay un cambio que ustedes tienen dudas. Fíjense, yo soy más optimista. Yo creo que hay un cambio más profundo en el presidente. Yo creo que sometido a las mismas circunstancias no actuaría de la misma manera. Soy más optimista que ustedes. Yo creo que lo que puede exhibir... Yo creo igual que tú. Yo creo que es importante sí que él
pueda transmitir esa convicción a su tribu. Sí, ese es el tema. Sí, yo le creo a él. Sí. Yo le creo a él. No sé el resto. Tengo dudas sobre la tribu. Entonces estamos de acuerdo. Porque yo creo que el presidente Boric, con todos los diferencias y matices que yo tengo con él, creo que de los suyos es el mejor. Es el mejor, de los suyos. De los suyos. De la Isquia, de los Giorgio Jackson. O sea, el mejor era él. El mejor era él. Y creo que lo demostró también antes de ser presidente, cuando se sentó a la mesa, en fin, bueno. Dicho eso, yo creo que lo que más puede exhibir este gobierno son niveles de normalización. Y en ese sentido, creo que el cambio es más profundo entonces que el mero acomodo a las situaciones. Sigo desconfiando profundamente del resto. Yo creo que el resto actuaría igual, exactamente igual, y al cabo de estos 4 años tengo la impresión que no entendieron nada. No obstante, el presidente me parece que tiene una visión del país y de cómo se comporta la historia muy distinto a la del presidente diputado primer periodo, por ejemplo, o en pleno estallido social. Y en ese sentido, creo también que eso, no sé si el presidente va a volver a ser presidente o no, eso ya, yo creo que probablemente, no sé si sea presidente, pero probablemente va a estar en la papeleta de nuevo, porque son demasiados años por delante. Él es muy joven, tiene menos de 40 años, ¿no es cierto? El presidente tiene menos 40. 40. Bueno, 40 justo. Le quedan 40 años todavía para le quedan 10 elecciones. Alguna de las 10 va a salir ahí a la papeleta. Pero sí, y por eso hago el punto. Creo que va ahora como en su figura de expresidente, va a ser muy enriquecedor ver cómo se comporta en estos 4 años y cuánto logra dominar a esa tribu que dice Carlos. Y ahí vamos a ver si ese liderazgo que fue un poco fortuito, diría yo, producto de todo lo que pasó en Chile los últimos 5 años, si ese liderazgo tiene la profundidad y las raíces necesarias para llevar por otro cauce a esa tribu, Carlomina. Qué importante lo que dices, porque yo creo primero que el presidente Boric nunca pensó que iba a ser presidente. Convengamos en cómo estábamos en el momento en que él va a esta primaria, donde todo el mundo da por ganadora a Jadwe. No vamos aquí a decir cuáles son las hipótesis de por qué gana Jadwe, por qué gana Boric, por qué no querían que ganara el otro. Habían 2 primarias en paralelo, ¿no? La derecha y la izquierda en esa oportunidad. Luego pasa una segunda vuelta porque no gana ninguno de los partidos tradicionales, ¿no? No ganó Chile Vamos con su candidato, ganó un independiente, Sebastián Sichel, en la primaria, y tampoco es él el que pasa a segunda vuelta, sino que José Antonio Kast, quien creo que de ese momento ahora también se guarda, sabe cómo moverse, es muy hábil en eso, muy hábil comunicacionalmente, muy hábil políticamente para saber en qué aguas moverse, y sobre todo en las aguas turbulentas, que es de donde él nace, ¿verdad? Y por otro lado, por la izquierda, quien ha sustentado un poquito este gobierno amateur, porque así yo creo que la historia va a quedar como un gobierno amateur, y que quienes lo lograron sostener son hoy día la candidata presidencial para las primarias, Carolina Toá, que por el tema de seguridad logra avanzar y decantar un tema tremendamente delicado y como prioridad nacional, insisto, de todos los chilenos. Entonces creo que ahí queda una figura marcada, que por supuesto va ahora a la papeleta de las primarias. Un Marcel que logra estabilizar, normalizar, me gusta tu término, Jorge, en lo económico, al menos en lo macroeconómico, no así en la cifra corta, el empleo todavía sí al borde de los 2 dígitos, ¿verdad? La sensación de el aumento del costo de la vida sigue siendo un problema para todas las familias chilenas, para qué decir el empleo femenino, por ahí estamos harto al debe, pero al menos no empeoró en condiciones, no cayeron más bajos, ¿no? En eso, pese a que la inversión no ha sido todo lo que se ha querido, pero hay un contexto mundial que tampoco ayuda mucho. Entonces, logró mantenerse flotando, con la cabeza al menos arriba al agua en eso. Y por otro lado, la que fue la ministra y también hoy día candidata a las primarias, la ministra Jara, ¿no? Logra sacar adelante la reforma, no sé qué tanto eso le pega en su sector, porque claramente el Partido Comunista no quería nada con esta reforma de pensiones, y sin embargo ella lo logra sacar en un amplio
un transversal acuerdo de una necesidad, digamos, de décadas para los pensionados de Chile. Entonces, ahí juegan como en el límite de poder marcar una pauta para las próximas elecciones electorales, mostrando los pequeños logros que se puede dar en un gobierno bien amateur y bien trasquilado por, insisto, los 2 primeros años de paralización por los procesos constituyentes y estos últimos por un escenario de seguridad que no acompaña y que cuesta mucho avanzar. Vamos a ver cómo se da ahora, cómo le pega esto. Tanto sabemos también que después de las cuentas públicas la aprobación del presidente suele subir un poco y cómo eso le retribuye o tributa, digamos, a las primarias de izquierda, que son prontamente. Yo siento que en estos 4 años de gobierno, Carlos, tuvimos 2 gobiernos. Hubo un gobierno del Frente Amplio los primeros 2 años y un gobierno del socialismo democrático los siguientes 2. Yo creo que la distinción es pertinente, pero creo que los tiempos son distintos. Creo que el gobierno Frente Amplio duró 6 meses. El gobierno de la ministra Isquia Sichel, que duró hasta septiembre del 2022. Salió a los pocos días de la derrota del plebiscito. Yo por eso creo que lo he dicho otras veces, creo que lo que marcó a este gobierno y fue la desgracia que tuvo este gobierno fue la derrota de septiembre del 2022. Era un gobierno en el que había depositado todas las esperanzas de cumplir su programa sobre la base del cambio constitucional y creo que esa oportunidad simplemente se dilapidó. Yo lo he dicho en otras ocasiones, creo que no obstante que se le advirtió, y lo dice el presidente, que no recogieron los signos anticipatorios de lo que venía. Era evidente, ya en abril, mayo era evidente que las cosas iban muy mal, que había que hacer una rectificación profunda. Varios planteamos que había una comisión de armonización de la convención que debe haber tenido las facultades y la lucidez para haber dicho, mire, la plurinacionalidad no, los sistemas de justicia no, el aborto no, porque no tienen, yo soy partidario del aborto, pero no me parece que sea razonable en las condiciones de un país como Chile, en donde no hay consenso, ponerlo en la Constitución. Eso significaba violentar la conciencia de muchas personas. No habría puesto la eliminación del Senado tampoco, porque era un contrapeso dentro de la institucionalidad. Entonces se podía haber hecho eso en la Comisión de Armonización y creo que era posible haber aprobado una Constitución con una amplísima mayoría. Estaríamos en un punto muy distinto y la historia de este gobierno ha sido muy distinta. Yo creo que en eso la sanción de la historia ha sido extremadamente severa respecto a este gobierno, porque le propinó una tremenda derrota de la cual finalmente nunca pudo enteramente recuperarse, porque yo creo que difícilmente el país va a poder volver a tener una posibilidad como esa para el mundo progresista, así como la ultraderecha también dilapidó su propia oportunidad en el plebiscito posterior. Pero bueno, yo creo que en eso también a mí no me pareció, no estoy de acuerdo con el presidente cuando dice, mire, estos no son fracasos, son tremendos fracasos el que no se haya podido concertar un texto constitucional que pudiéramos apoyar todos mayoritariamente. Me parece a mí que decir que esto fue parte de la experiencia, no una experiencia demasiado cara. Yo creo que habría sido muy importante que, sobre todo, el primer texto constitucional se aprobara algo que fuera razonable. A mí me van a decir, usted votó por el apruebo, yo estuve por el apruebo porque me parecía mejor poder tener una constitución que posteriormente habría habido consenso para reformarla y indicamos los que estuvimos en esa posición cuáles eran las reformas que habían que hacerle. Pero bueno, las cosas pasaron de otra manera y desde ese punto de vista, respondiendo a tu pregunta, yo creo que efectivamente hay un antes y un después, pero el antes fue muy corto, fueron los primeros 6 meses marcados por la jefatura de gabinete de la ministra Isquia Sichel, que fue cambiada al poco tiempo y sustituida por la ministra Toá, que yo creo que hizo un gran aporte a la estabilización de este gobierno. En los minutos finales, ¿algún recuerdo de alguna cuenta pública, especialmente a lo mejor la durante el gobierno del presidente Lagos, que imagino estuviste más cerca? Claro, yo estuve, en todas las cuentas del presidente Lagos estuve más cerca, no era ministro, era la época además en que no se usaba sacar parlamentarios para ser ministro, y yo tuve esos 4 años, los 6 años del presidente Lagos como senador. Estamos hablando de la cuenta del 2000 hasta la cuenta del 2005, 6 años de cuenta, y yo creo que
también con sus claros y sus oscuros, fue un gobierno que hizo un aporte y que va a quedar a la historia no como un gobierno amateur, sino que como un gobierno que hizo un cambio importante, mejoró la institucionalidad, tiene realizaciones significativas en materia económica, en materia de infraestructura del país y sobre todo en materia de dejar en alto la imagen internacional de Chile y también el respeto por la autoridad presidencial. Luz Poblete, ¿algún recuerdo? Tal vez la primera cuenta pública después del estallido. Sí, yo creo que, bueno, para mí primero es siempre un honor haber tenido la posibilidad siquiera de haber estado como secretaria general y después como presidenta del partido en las cuentas públicas. Creo que es un hito democrático maravilloso, donde el presidente de la República de Chile le rinde cuentas no solamente al Congreso, sino que también de cara al país. Lo comentábamos en otras instancias como esta, de que claro, hoy día es televisado, todo el mundo lo escucha, o lo ve, o lo escucha en la radio, como que está pendiente. Y por otro lado, antes cuando no existían los medios, entiendo que se dejaba entrar al pueblo a escuchar esta cuenta pública para a los presidentes. Entonces creo que primero el orgullo de estar ahí, de escucharlo. Con el presidente Piñera, claro, era escuchar además mucho de, en este caso era para nosotros, especialmente este segundo gobierno, era el primero de Chile Vamos, con Evópolis dentro de la coalición de gobierno, con varios de ministros y subsecretarios y autoridades a lo largo de Chile, que ver una cuenta donde las cosas que son propias de tus principios, tus convicciones, que tú quieres poner en un programa de gobierno, como los niños primero en la fila, fue maravilloso escuchar que eso iba avanzando y que había un gobierno que se preocupaba de quienes no marchan, no votan y que fueron sacando proyectos de ley como políticas públicas que hoy día tienen a los niños un poco mejor. Hay una brecha gigantesca, no me voy a detener ahí, creo que estamos al debe con los niños y jóvenes de Chile, sobre todo con el tema de educación, que este gobierno se llenó la boca, pero de la educación superior y poco nada con los niños que de la educación primaria. Pero es bien emocionante escucharlo, a mí me gusta mucho. E incluso voy a destacar como la actitud que tiene el presidente Boric cuando entra al Congreso Nacional, cuando saluda, se ve emocionado. Es su última cuenta pública, eso también tiene un dejo, los ánimos, los tonos, los aplausos. A propósito de la imagen, esos besos, abrazos a la presidenta Bachelet, besos en la mano. 6 años atrás la presidenta Bachelet era parte de estos 30 años que había que echar abajo. Le dieron duro pues. A la presidenta también. Sí. Que tal vez la presidenta era la más vanguardista de esos 30 años. No, y además tú ves quién se sienta al lado de quién, cuando tú ves a Chomelí al lado de Michelle Bachelet, y como que son símbolos también de como a la Contralora que está a propósito de todo del último tema de las licencias, el bochorno de las licencias, la aberración de las licencias, y tú ves ahí a la Contralora, o sea, ahí se junta todo el Estado de Chile a escuchar lo que se ha hecho, lo que falta por hacer. No, yo creo que es muy emocionante estar adentro. La vibra a veces, claro, como dices tú, los ánimos no son los mismos el primer año, cuando uno está emocionado porque acaba de ganar una elección y va a esa primera cuenta pública, que como dices tú, es un resumen del programa, de todo lo que se va a hacer, y luego cuando pasan hechos como el estallido social, ir a esa cuenta pública con un ambiente mucho más tenso, mucho más bravo, mucho más condenatorio. No es fácil. El ambiente emocional también habla mucho del momento país. Entonces, la cuenta pública en pandemia, todos con mascarillas, separados por 10 asientos alrededor, no había nadie. Tal cual, sí. Oye, ¿por qué no fue el presidente Frey? Nunca va a estas cosas. ¿Será algo? Oye, también me pregunté. ¿Qué pasará con el presidente Lagos? Se entiende, está delicado de salud, ¿no es cierto? Pero el presidente Frey... Yo estuve con el presidente Lagos, tengo que decir además. Estuve el día lunes pasado. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo se ve? Está ahí, pero está delicado de salud, tiene temas de la edad naturales. Él tomó una decisión de retirarse de la vida pública y ha sido consistente con eso. Entonces no tendría sentido que apareciera en él no, pero el presidente Frey. Lo del Frey no tengo idea. Siempre se resta como esas cosas el presidente Frey. Carlos Ominami, gracias por estar hoy día en Chile Público. No, pues gracias por la invitación. Como siempre. Luz Poblete, la esperamos el próximo martes. Aquí la extrañamos.
Ahí estaré. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva de radio Agricultura. Nos vemos mañana miércoles con Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.